Buenos días, queridos amigos, amigas que nos acompañan en estas disertaciones sobre la palabra de Dios. El día de hoy continuamos con el tema que iniciamos el martes de esta semana relacionado con la tentación. Veíamos en nuestra primera reflexión algo que era de toda trascendencia, que era un elemento transversal al tema de la tentación, y era que la tentación no proviene de Dios. Dios no tienta y no puede ser tentado. El día de hoy, continuando con nuestra reflexión en la palabra de Dios, vamos a ver un tema que es fundamental y que se convierte en el alma, en el centro de la solución al problema de la tentación. Nada más y nada menos que memorizar la palabra de Dios. Cuando memorizamos la palabra de Dios, lo que ocurre básicamente es que adquirimos una espada para defendernos de todo proceso de tentación. Es básicamente lo que ocurre. La espada que acabamos de adquirir es nada más y nada menos la que utilizará el Espíritu Santo para guiarnos en este proceso. Bueno, sin más introducción, procedamos a darle gracias a Dios, a clamar al Padre en agradecimiento por todo cuanto nos ha dado, todo cuanto nos ha permitido, todo por cuanto nos ha otorgado. Demos gracias por este día, por este tiempo, a pesar de que es un tiempo complejo, difícil, a pesar de que algunos se desesperan, algunos se angustian. Es el tiempo en el que Dios está al control. Padre, te damos gracias. Clamamos a ti en agradecimiento en especial por este espacio que nos brindas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por los seres que amamos. Gracias por aquellos que nos aman. Ten misericordia de aquellos que no conocen tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque aun conociéndola hemos pecado. Guíanos, oriéntanos, ministranos. Permítenos, Señor, hacer una confesión honesta, objetiva de nuestras faltas. Permítenos reconocer, Padre, que nos hemos apartado deliberadamente de ti. Mas clamamos, Señor, por tu perdón y tu misericordia. Y clamamos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, veíamos que la palabra de Dios es un elemento transversal al tema de la tentación. ¿Y por qué? Si nos remontamos un poco en la palabra de Dios, si nos remontamos a estas anécdotas bíblicas que incluso en algunas ocasiones han sido transferidas a nosotros a través de la tradición, de que nos han contado, de que las hemos visto de pronto en alguna producción cinematográfica, eh, de alguna manera hemos tenido conocimiento de el ayuno que hizo Jesucristo en el desierto 40 días, 40 noches. Y recordemos que al final de este evento aparece el tentador, aparece Satanás para tentar a Jesucristo. Cuando Satanás va a tentar a Jesucristo, ¿cómo lo hace? ¿Qué utiliza Satanás para tentar
a Jesucristo? Bueno, entre muchas otras cosas, utiliza la palabra de Dios. Ah, sí, por supuesto. Y pareciera que Satanás no estuviera muy seguro de que él era el Hijo de Dios, por cuanto la forma en que lo aborda implica una tremenda desconfianza. Si es que eres el Hijo de Dios, y utiliza la palabra cuando le dice, bueno, escrito está que si te lanzaras al vacío, sus ángeles vendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Está escrito. Y el segundo elemento es cómo se defiende Jesucristo de esa tentación. Sí, efectivamente, Jesucristo se defiende con la palabra de Dios. Por cuanto escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. De esto salen dos tremendas disertaciones. La primera de ellas es que conocer la palabra de Dios no implica que seas salvo. No implica que vengas de parte de Dios. Y esto encaja de manera perfecta con la parte bíblica que dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, Señor, es una súplica. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y asimismo, no todo el que te habla con uno, dos, tres versículos bíblicos te está hablando en nombre de Dios. Ese es el elemento número uno. Y la segunda disertación importante es que Jesucristo fue tentado. ¿Y eso qué tiene que ver? Que superó la tentación. Ah, pero es que él era el Hijo de Dios. Sí, pero también era hombre. Y cuando vino a la tierra se despojó de ese título y se hizo hombre precisamente para vencer la tentación. Y es allí donde la otra cita bíblica encaja como anillo al dedo. Y es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué tremenda disertación! Entonces, cuando vamos a presentar un planteamiento que no sea muy certero, cuando vamos a establecer una disculpa, una excusa que no sea muy real, ¿qué dice la palabra? No mentirás. Cuando sentamos ganas de coger al otro contra el suelo y darle hasta quitarle la vida, recuerde, no matarás. Cuando usted esté de pronto por allá en la feria de las flores y le dé por emborracharse y por conquistar a todas las mujeres que tiene alrededor, acuérdese, no os embriaguéis del fruto de la vida, no fornicaréis, no adulteraréis. Acuérdese, está escrito. Cuando a usted le dé por hacer unos negocios y llenarse de dinero por encima del que sea, porque es que vinimos para hacer plata, porque hay que aprovechar el cuartico de hora, acuérdese, está escrito, no podéis servir a dos señores.
porque aborrecerás a uno y cuidarás y guardarás al otro. O al revés. Cuando le estén dando ganas de lacerarse, cuando le estén dando ganas de emborracharse, drogarse, recuerde, está escrito, amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Todo está en la palabra. Una de las recomendaciones que con mayor frecuencia hemos hecho en este canal ha sido coma Biblia, coma Biblia. Estudie la palabra de Dios. La Biblia no se lee, se estudia. La misma palabra de Dios dice escudriñad las escrituras. Ya depende íntegramente de usted. Si usted aprende y escudriña la Biblia para fines de Dios o para fines personales, de usted depende. Eso me recuerda, aunque no me gustan mucho los adagios, una frase que decían las abuelas. Las abuelas decían, mijito, aquí se le da comida, pero ganas sí no se le pueden dar. Dios nos da la palabra. La decisión de cómo usarla es nuestra. Piensen en eso. Vamos a la palabra de Dios, que es el bastión, es el, el punto radical de nuestras reflexiones en la palabra. Vamos primeramente a la epístola de Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, al capítulo 6, al versículo 17. Vamos a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Dice, en la versión Reina Valera, revisión 1960, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tremendo. ¿Ah? Repito, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es una sugerencia. No dice la palabra allí y ve a ver o evalúe o le recomendamos. No, no dice eso. Está en imperativo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una instrucción, es una orden contundente y clara. ¿Usted sigue órdenes? O como todos los latinos, también tiene un conflicto con la autoridad, aun cuando esa autoridad sea Dios. Piense a ver, revise a ver. Vamos por favor al Evangelio, según Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. Dice aquí en la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Tres veces intentó el diablo tentar a Jesucristo. Tres veces. Y tres veces se defendió Jesucristo con la palabra de Dios. ¿Lo ve? Y al final, Jesucristo no le pide al diablo que se vaya. Ah, vení, déjame tranquilo. Ah, dale, no me tentes. Ah, vení, ey, ya. No, eso no fue lo que hizo Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Le dio una orden. Vete, Satanás. Vete. Después de tres intentos de tentar a Jesucristo. Vete, Satanás. Sin embargo, nosotros como seres humanos somos vergonzosamente torpes, porque vemos la tentación que viene del diablo, ni siquiera ha llegado, vemos que viene y muchos de nosotros que decimos, bueno, pues ya que insiste, ups, me estresé. Piensa y verá que eso es lo que muchas veces hacemos. Es más, mucha gente es tentada y seducida por el pecado y a muchos de nosotros hasta nos da envidia de por qué no nos tienta a nosotros. Habráse visto, habráse visto. Vamos por favor a Deuteronomio 8:3, quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Escrito está. ¿Recuerda con qué se defendió Jesucristo? Escrito está. Ahí lo encontró. Y estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, nos estamos moviendo en los dos. Ahí mismo, en Deuteronomio 6. Devuélvase ahí un par de capítulos, por favor. Deuteronomio 6, versículo 16 y versículo 13. Vamos primero al 13. Deuteronomio 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Wow. Vamos viendo las palabras que Jesús utilizó para defenderse, todas bíblicas, todas estaban ahí. Y ahora vamos al 16, versículo 16. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Wow.
No tentarás al Señor tu Dios. Cabe entonces la pregunta, muy respetuosamente, por supuesto, cabe la pregunta, ¿usted cómo está utilizando la palabra de Dios? ¿La está utilizando como una palabra de bolsillo? Cuando le conviene la saca y cuando no, no. ¿La está utilizando como una muletilla para justificar sus cosas? ¿O la está utilizando como una espada para defenderse de la tentación? ¿Cómo la está utilizando? O lo que es preponderantemente más grave y más delicado, ¿usted conoce la palabra de Dios? ¿Usted escudriña y estudia la palabra de Dios? ¿O se limita a lo que escucha en internet en una prédica, a lo que le dice un pastor, a lo que le dice un sacerdote o un cura? ¿Qué tanto filo le ha sacado usted a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Qué tan afilada está? ¿O alguna vez estudió la palabra de Dios y ahí quedó? Mis queridos, piensen, reflexionen, conozcan la palabra de Dios y úsenla para defenderse de la tentación, no para tentar. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que tengan un feliz, productivo y bendecido día.